Mi nombre es Tina Sainz y soy actriz. Bueno, yo empecé en esta profesión por casualidad. A mí no me gustaba nada esto, ni tengo vocación ni la he tenido nunca. Empecé porque mi padre era apuntador, que luego se recicló en gerente de compañía, y trabajaba en el Teatro Eslava, hacían una obra en la que trabajaba una actriz, Alicia Hermida. Yo iba de vez en cuando por allí a ver a mi padre o a recogerle para ir a cenar a casa, etc. Y siempre me gustaba estar en el camerino de Alicia, porque Alicia era una chica maravillosa, encantadora, muy lista, y me despertaba siempre la curiosidad, ¿no? Y hablando me dijo: ¿a ti no te gustaría esto de ser actriz? Digo: pues no, parece que estáis todos fatal, estáis todos locos, no me gustaría. Bueno, mujer, es que José Luis Alonso, que entonces era un director joven que despuntaba, me ha pedido que a ver si le consigo, le encuentro gente muy joven, porque va a hacer una obra sobre ambiente de instituto francés. Y yo pensé así, dije: bueno, pues háblale, pero como un juego, o sea, a ver qué. Y efectivamente, le habló, me mandó recado, me hizo una prueba en su casa, yo fui con mi madre, y cuando me hicieron la prueba del Teatro Lara, yo cuando llegué al Teatro Lara, el Teatro Lara estaba lleno a rebosar de alumnos de la Escuela de Arte Dramático. Entonces pensé: no tienes nada que hacer aquí, porque claro, todos estos están preparados. Me hizo la prueba y me hacía repetir y repetir y la prueba la hice con un gran actor ya desaparecido, Andrés Mejuto, y con José Luis Pellicena. Y me dijo: ven un momento. Entonces me acerqué a la platea y me dijo: no vas a hacer este papel porque no te va, pero vas a hacer otro. Esta tarde ensayo a las 4. Cuando llegué a casa, conté la historia y mi padre dijo: no. Y no fui al ensayo. Entonces llamó a mi padre, José Luis Alonso, y le dijo: mire, yo le garantizo que esta niña vale para esto y que va a ser una buena actriz. Mi padre dijo: ya, pero es que en esta profesión ser uno más es una cosa tremenda y yo prefiero que estudie o qué tal. Dijo: no, ella no va a ser una más, déjemela 2 años y ya veremos. Y así empecé, una meta de 2 años, digo: bueno, si luego no. Y luego resulta que empecé a trabajar. Estrené esa obra, que fue una obra de mucho impacto en aquel momento, los años del bachillerato, de José André Lecour. Allí debutaban actores estupendos. Y empecé, y me resultaba fácil lo que hacía, y resulta que a la gente le parecía que lo hacía muy bien. Y entonces pensé: bueno, pues esta profesión tiene 2 vertientes. Una, la frivolidad de querer ser muy famosa, ir a las fiestas y no sé qué, y otra, estudiar, que es lo que a mí me gusta. Entonces, en esta profesión me va a dar la posibilidad de estudiar como si estudiara 4 carreras universitarias. Y me lo tomé así, y así empecé, con rigor, con entusiasmo, lo cual no he perdido todavía. Y bueno, me parece que haber vivido todos estos años y haber pagado las facturas y los impuestos, por supuesto, de esta profesión tan incierta, pues es realmente un éxito. Claro, era importante porque las compañías todas tenían repertorio. ¿Qué pasa? ¿Qué era esto? Pues que las compañías eran estables, eran compañías sólidas, empresas sólidas, y llevaban 4 y 5 obras. La que menos llevaba era 3. Entonces a los actores no les daba tiempo a estudiar todos esos textos, porque, por ejemplo, hacían giras maratónicas. O sea, a lo mejor se iban a América y se estaban 2 años, o 1 año y medio recorriéndose España y tal. Entonces llegaban a un sitio, ensayaban por la mañana, repasaban la obra que iban a hacer ese día, y al día siguiente ya había cambio de obra, otra vez ensayando, otra vez a interpretar. Esto obligaba a tener la figura del apuntador, porque el actor no podía estudiarse esas obras a esa velocidad. Y luego eso poco a poco fue desapareciendo cuando hubo tiempo para ensayar y las producciones se hacían con otra perspectiva, que no fuera la de venga, 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 ¿no? Y entonces fue desapareciendo. Y mi padre pasó a ser gerente de compañía. Yo era una actriz curiosa, inquieta, empezaba a tener inquietudes políticas, culturales, etc. Entonces
Yo solo quería trabajar con los directores que de alguna manera ofrecían ese cine. Pues Carlos Saura es el único en este momento que se me ocurre, en aquel momento, ¿no?, que rompía una serie de barreras de cara al exterior y hacía un cine, no sé si comprometido, pero al menos era un cine hermético, que la gente veía en cada plano un mensaje distinto, ¿no? Y bueno, quería trabajar con Sauras nada más. Pero a mí Saura no me llamaba, a mí me llamaba Pedro Lazaga, Mariano Ozores, no sé qué. Y claro, yo no quería hacer estas películas. Y le dije en un momento determinado a Damián, Damián, por favor, cuando me ofrecieron 20 a Alemania, Pepe, nada menos. Damián, por favor, otra película de consumo. Y entonces me dijo, Tinita, más vale hacer cine de consumo que consumirse sin hacer cine. Entonces, al cabo de los años, yo me acuerdo de eso, porque realmente las películas mías, he tenido la suerte de trabajar con Iván Zulueta, con Roberto Bodegas, con un montón de directores, pero las películas mías que han pasado a la historia son 20 Alemania, Pepe y las Ibéricas, o sea, justo las que Damián quería que hiciera. Eloy de la Iglesia era una persona muy particular. Tenía muchísimo talento, era un hombre muy comprometido, fuimos compañeros en el PC, en la clandestinidad, y era una persona con una visión del cine fulminante. Era una persona que sus películas respiraban, olían. O sea, un poco lo que luego quiso hacer Almodóvar. Y ya había hecho Eloy. Es decir, Eloy en los años 80, pues, finales de los 70, ya tuvo una semana de cine en Nueva York dedicada a él. Sus películas se veían en todas partes. Y luego era un hombre de una gran inteligencia, con una cabeza muy bien estructurada, muy culto. Y esto lo pongo como ejemplo, porque a veces piensa la gente que los que caen en las drogas son la gente poco preparada, la gente que no tiene oportunidades, la gente que está tirada en los barrios. Esos caen a lo mejor más fácilmente. Pero lo que está claro es que una persona como Eloy de la Iglesia acabó matándose. Iván tenía magia. Era una persona radiante, luminosa, una persona que por los ojos se le salían las ideas, el alma, el cariño, el humor. Era un ser maravilloso. Yo a Iván le tenía un cariño muy, muy especial. Sí, sentimentalmente, pues Españolas en París para mí ha sido una película que marca un momento de mi vida, de compromiso político, de compromiso con el cine. La primera vez que yo me integro en un proyecto donde se estudia cada frase, cada mirada, con un director como Roberto Bodegas, una Ana Belén. Seguimos la amistad, que nos conocemos ahí y que, bueno, pasamos unos días en París inenarrables. En fin, para mí fue fundamental Españolas en París. Luego, pues, la zaga también, Vente a Alemania, Pepe, evidentemente, Alfredo, todo lo que eso conllevó, y luego, pues, Iván Zulueta y Eloy de la Iglesia. Cada uno ha sabido hacer bien su trabajo dentro de lo que se le ha pedido. Lazaga era un director magnífico. Lazaga rodaba, que tú ves ahora una película de Lazaga y ves una película de Billy Wilder, y lo que voy a decir parece un sacrilegio, pero no lo es. Te olvidas de que es un director español que hacía películas por encargo en 4 semanas, y eso está rodado divinamente. La comedia, tenía un pulso para la comedia, ponía la cámara, y eso lo hacía muy bien, muy deprisa, muy bien. Roberto era un director extraordinario que innovó muchas cosas en este país con La tercera vía de Dibildos. Fernando era un buenísimo director, El viaje a ninguna parte, y todas sus películas tienen algo, ¿no? Fíjate tú, El extraño viaje, lo que es eso. Todos, Iván lo mismo, o sea, todos los directores con los que yo he trabajado me han parecido que hacían divinamente su trabajo. Menos la saga de los Drácula, que me perdone León Klimovsky, que no debe vivir, pero aquello a mí me parecía el horror de los horrores. Hombre, José Luis García es fundamental en mi vida, ¿no? Igual que Pedro Lazaga. Pedro Lazaga por 20 a Alemania, Pepe, y 20 a Ligar al Oeste, que aunque
Yo en su momento no les di el valor, pero sí, ha sido fundamental porque era un grandísimo director que me enseñó mucho delante de una cámara. Y José Luis García lo mismo. Es decir, José Luis García es un director muy sensible, es un director que tiene un gran respeto por los actores, que los sabe dirigir divinamente, que en sus manos somos como plastilina. Es muy difícil, hay que ser negado para esto, para no hacer lo que Garci te pide que hagas, y cómo te lo pide, y cómo te lo enseña, y cómo te lo dice, y de ahí no te puedes salir. Esta frase es así y es así. Yo tengo un recuerdo, una anécdota de Historia de un beso. Yo tenía una secuencia con Carlos Hipólito muy difícil. Yo estaba en la cama, era el ama que le había cuidado de niño y tal, y él venía y me traía el desayuno. Y teníamos una secuencia íntima. Y él, ¿cómo estás, fulanita?, me preguntaba. Y yo le decía, ¿y tú cómo estás tú? Bueno, aquella frase es la frase más terrible que yo haya podido decir, porque aquello me lo hizo repetir tropemil veces. Y entonces era ya una angustia. O sea, porque no es ¿y tú cómo estás tú? Es ¿y tú? Como él lo dijera. Yo me acuerdo que estábamos en aquella casona de Asturias y yo iba por los rincones diciendo ¿y tú cómo estás tú? ¿Y tú cómo estás tú? Porque no sabía. Eso se rodó el primer día mío. Él se pone siempre al lado de la cámara, se sienta en una banquetita, nunca dice acción porque respeta mucho a los actores y no quiere distraerlos. Él dice, motor, cuando quieras empieza. Cuando llegó esa frase, era como si me tirara de un tobogán, un vacío en el estómago. Si hicimos la secuencia entera y le dije, ¿cómo? Y me dijo, perfecto. Perfecto, vamos a hacer otra. Por seguridad, pero perfecto. Y fue como, porque García es muy preciso, muy meticuloso. El viaje a ninguna parte, sí. Yo me reía mucho porque Fernando, yo era amiga de Fernando y formaba parte, porque también era amiga de Emma, y formaba parte de su círculo de amigos, ¿no? Entonces nos reuníamos en su casa, hacíamos tertulias y sobre todo los cumpleaños de Fernando, las navidades, etcétera, etcétera. Entonces yo le decía siempre a Fernando, a mí me da igual el papel que me ofrezcas, yo quiero estar en tu filmografía. Y entonces a él esto le hacía mucha gracia y siempre me daba un papel, ¿no? Oye, yo sé que esto no, que me da igual, Fernando, y tal. Y en el viaje a ninguna parte fue muy entrañable, porque nos llevó a Nacho Martínez, a Óscar Ladoire y a mí a hacer una secuencia magistral que ha pasado a la historia del cine español, que es la secuencia del rodaje de la película. Nos dieron un fin de semana fabuloso en Sigüenza. Yo puedo contar una anécdota de esa fiesta íntima, privada, de esa reunión de compañeros en el parador de Sigüenza al acabar el rodaje. Cenamos y estamos todos pues, en el salón del parador, pues unos en el sofá, otros tirados, estaban todo el reparto. Y los técnicos, muchos, Antonio de Benito, el Fotofija, Fernando, por supuesto, bueno, todos. Y de repente todos ya, llegó un momento que a Fernando le encantaban las canciones, los boleros, entonces empezamos con los boleros, ya empezamos como a cantar Nacho Martínez una asturianada, yo no sé, todo el mundo allí cantando, alborotando, y ya eran como las 3 o las 4 de la mañana. Y de repente se abren las puertas correderas de ese salón y aparece un señor de uniforme. Señores, buenas noches, por favor, que los clientes están durmiendo. Y dice Fernán Gómez, ¿y qué hacen durmiendo? Que bajen, que han llegado los artistas. Ese señor se volvió a marchar, cerró la puerta, no dijo nada, pero eso me parece una cosa tan bonita. A mí me llama Alfonso, otro autor español denostado, no se sabe por qué. Bueno, sí se sabe por qué, pero no viene al caso. Me propone estrenar tres obras suyas
y bueno, me da la posibilidad de hacer un trabajo de protagonista en comedia. Alfonso escribía divinamente. Lógicamente, como era muy prolijo y escribía muchísimo, pues tenía obras buenas, obras regulares y obras malas. Pero bueno, yo hice 3 obras, Casi Lolita, Estos chicos de ahora y En el Escorial, cariño mío, y que fue muy bien y ya está. Tuvimos una relación cordial y de respeto mutuo, y luego él, en la época de la transición, se escoró en el camino contrario al que yo iba, y nos dejamos de ver, y andaba el hombre poco resentido con la situación. José Sámano tiene un largo historial como productor de cine de élite, de calidad, y como productor de teatro. Por ejemplo, a él se le deben las famosas 5 horas con Mario, que se vuelven a representar otra vez. Y José me llama para hacer esta delicia de Escármenta, El cartero y Pablo Neruda, con José Ángel Ejido, que estaba magnífico en el Neruda, Miguel Ángel Muñoz, y el debut de Marina San José. Fue una gran sorpresa hacer El hijo de la novia, obra que sigo haciendo. Una gran sorpresa, porque yo estaba en Estados Unidos y me llamó Jesús Cimarro, que es otro productor extraordinario de teatro, para ofrecerme esto. Era una coproducción con el País Vasco, lo dirige Garbi Losada, que es una directora de allí, de Donosti, y estoy pues feliz, estamos felices. Hombre, el Estudio 1 para mí, desde mi punto de vista de ciudadana, ha tenido una importancia cultural muy seria. Es decir, introdujo el teatro en los medios rurales, en la España profunda. Es decir, muchísima gente que no había ido nunca al teatro, que no sabía. Claro, como había un compromiso cultural por parte de Televisión Española muy serio, cosa que no se dice, porque parece ser que en la época del franquismo todo era un horror. No, no todo era un horror. Era un horror la persecución, el miedo, políticamente, pero culturalmente había gente muy preparada y muy inquieta ocupando puestos de responsabilidad. Entonces en Televisión Española había un señor muy de derechas, pero un señor muy culto, que se llamaba José Luis Colina, y ese señor procuraba que los textos, se ocupaba de los contenidos, y entonces los Estudios 1 se hacía a Chekhov, a O'Neill, a Miller, a Lope de Vega, a Calderón de la Barca, a Shakespeare, a T.S. Eliot, te puedo decir, a John B. Priestley, o sea, todo, y por supuesto autores españoles, Benavente, no sé qué. Entonces, eso daba al Estudio 1 un carácter cultural, de entretenimiento cultural, de contenido cultural, muy importante. La gente, evidentemente no había tantas cadenas, pero la gente se juntaba para ver eso, porque le estaba dando algo, le estaba alimentando la curiosidad, el espíritu. Cuando iban las compañías de teatro, la gente decía, ah, el teatro, lo que vimos el martes. Y eso dio a conocer el teatro en la España profunda y en la España rural. Fue una brecha muy grande la que se abrió ahí culturalmente. Luego se lo cargaron, porque a los que mandaban en la televisión ya no les gustaba y les parecía que eso era una anticuaya. Bueno. Y ahora se ha sustituido, afortunadamente, por las series. Entonces, ahora ya los Estudios 1 son las series. Lo que hay que pedir a los señores responsables es que las series tengan también un mínimo de contenido. Es decir, que no sea la risa por la risa, vale todo, sino que, pues, como series como el Ministerio del Tiempo, Águila Roja, series que tengan un mínimo de rigor, de contenido, para que pueda efectivamente sustituir a Estudio 1 con merecimiento. Yo no debuto en televisión con una serie de Alfonso Paso. Yo ya había hecho televisión. Después de hacer estas obras de Alfonso, Alfonso escribe una serie de televisión que se llamaba Remite Maribel. Y me escribe un personaje maravilloso, maravilloso. Una criada que cada semana la echan de las casas o se va ella, y cada semana va a una casa disparatada, con unas situaciones de familias disparatadas, y o se va o la echan. Entonces la serie
terminaba escribiéndole en su cuarto una carta a los padres diciéndoles, me voy porque tal y tal y tal. Un abrazo, Maribel. Y iba a Correos, a Cibeles, a echar su carta. Y ahí terminaba el capítulo. Esta serie fue un boom de popularidad. Y a mí todas esas cosas me han asustado mucho siempre, porque creo que este es un país donde cuando te descubren, acaban contigo. Si no tienes una gran fuerza, si no eres una persona que le guste eso, que le guste la fama y el no sé qué. Si eres una persona normal, eres vulnerable y acaban contigo. Entonces yo siempre he preferido ser una actriz que digan que lo hago bien, pero de puntillas, sin molestar, sin gran algarada. En aquel momento empiezan los productores de cine a quererme firmar exclusiva. Y hay un productor, me parece que fue Reizábal, si mal no recuerdo, porque me lo contó Damián Raval, que me quiere firmar una exclusiva para hacer 3 o 4 películas de criada, y yo inmediatamente pensé, el relevo de Gracita Morales. Y me fui a América con Adolfo Marsillac a hacer una gira, a hacer el Tartufo por 7 países de América, y opté por eso y dije, efectivamente, esto, cuando vuelva, esto ha pasado. Y así fue. Cuando volví ya nadie se acordaba, ya yo era una actriz normal y pude volver a hacer teatro, pude volver a hacer estudios unos normal y a ir a la compra, que es lo que me gusta. Ir en el metro, ir a la compra, ser una ciudadana. Y luego trabajo en esto y soy actriz. Y si me reconocen, me alegro mucho. Y digo, gracias por reconocer mi trabajo. Y con mucho miedo me incorporé, porque me parecía una serie muy buena, muy bien hecha. Y cuando me llamaron para hacer este personaje tan raro, porque ya veréis, entré con miedo, porque ellos llevaban 8 años ya, ¿no? Y yo entraba allí de nuevas, pero fue una maravilla. Es un personaje muy arriesgado, es un personaje complicado para mí, pero el formar parte de ese equipo, de esa producción con mayúscula, de esos actores maravillosos, ha sido una experiencia de 10. Es curioso, porque Compañeros y Águila Roja son de la misma productora. Y esa productora, claro, es que las cosas no son porque sí. Esa productora, desde sus inicios, ha cuidado mucho los productos. Compañeros, por ejemplo, pues nace de Manuel Valdivia, que es una persona muy preocupada por la educación, que conoce al director de un colegio del Niño Jesús y que decide hacer una serie sobre la educación en un colegio público. ¿Qué pasa? Que nosotros teníamos asesores culturales, asesores sociales. Claro, los guiones pasaban por un montón de manos. Los temas que se trataban en Compañeros habían sido contrastados por distintas esferas de la sociedad. Y todo eso luego se notaba en la pantalla. Es decir, nosotros tratamos, por ejemplo, un tema que era el maltrato a los padres de una hija a su madre. No se había visto nunca. Yo es que he tenido mucha suerte porque resulta que mi público son las abuelas y las madres. Bueno, pues ahora también los hijos y ya casi los nietos, porque ya es como una 4ª generación. Yo a estas alturas del partido, yo ya lo que prefiero son los proyectos, trabajar con la gente que quiero y me quiere y nada más. Yo no soy una actriz que quiere morir en el escenario, yo quiero vivir. Ya solo trabajo en lo que me gusta, y generalmente con mis amigos, porque no me gusta correr detrás de los personajes, acumular horas de escenario, de plató, hacer protagonistas. No, no, no. Yo quiero trabajar en proyectos que me gusten, con amigos, gente agradable, que lo pase muy bien y lo menos posible. Porque como no tengo necesidades económicas que me obliguen a arrastrar el culo por los escenarios ni por los platós, yo soy una ciudadana que vive con su pensión y bueno, que tengo más, que tengo menos, generalmente menos, porque como la Seguridad Social me descuenta muchísimo por trabajar, pues tampoco te creas que me sale el trabajo como muy bien. Pero bueno, quiero decir
que no tengo mayores expectativas económicas, entonces no tengo la necesidad y como vocación eso del aplauso, eso de que es vida y no sé qué, pues yo no lo siento así. Yo creo que un aplauso es el momento, está muy bien, pero luego cuando llegas a casa hay que encender la luz, leer un libro, charlar con unos amigos, ir a ver una buena película o ir a la feria del libro. Entonces, el aplauso ya se me olvidó. Yo el futuro siempre lo veo muy bien. Yo soy de las que ve bien todo lo que viene. De manera que el futuro lo veo muy bien. El presente ya no tanto, pero el futuro siempre. El futuro, lo que viene siempre tiene que ser mejor. Y el presente es caótico y difícil y complicado porque se está fraguando un futuro diferente. Entonces yo creo que la industria española cada vez irá mejor, cada vez se darán más cuenta de que hay que hacer cines de contenido, independientemente de que se haga un cine de comedia, pero comedia con contenido, y cada vez los productos serán mejores, estarán mejor interpretados. La prueba es que, bueno, pues nuestro cine cada vez está mejor. O sea, y yo creo que la industria irá cada vez mejor si se la apoya, porque no cabe duda de que el cine es cultura, la cultura es marca España y hay que ayudar a la cultura, que no quiere decir que se pague el cine. No, el productor debe arriesgar porque es un negocio, pero igual que está subvencionado en los Estados Unidos, está subvencionado en todos los países civilizados. Las televisiones producen cine, está muy bien, esa ley que obliga a las televisiones a invertir en cine, pero ya va habiendo gente joven que se va arriesgando, que va saliendo fuera, que va poniendo su dinerito y otro poquito de aquí y otro poquito de allá, y van haciendo otro cine. Fue un festival de comedia Peñíscola, porque Pepe Isbert era un actor maravilloso, entrañable, y un premio con su nombre era una cosa muy... Aquel premio fue muy bonito y muy entrañable para mí, por no desmerecer otros. Y luego, el más miedoso, el más opresivo, el más angustioso y el que digo, Dios mío, qué horror, porque a mí me dan mucha vergüenza todas esas cosas, fue la medalla de oro. Pero también fue el más emotivo, porque se me dio en un convento en Cádiz, de San Francisco. Mi madre era de San Fernando y fue muy emotivo. Me pasé medio acto llorando hasta el punto que el rey emérito me dio el pañuelo para que me secara las lágrimas. Y aquello, pues, monté el número, vamos. Hombre, a mí la academia, por eso soy de la academia, por eso he sido de la academia y por eso me metí en la academia. A mí la academia me parece un organismo fundamental porque me parece que es una institución cultural que protege la industria del cine desde unos parámetros culturales y de contenido académico, como su propio nombre indica. La academia debería instituir una placa, un premio que se podría dar junto con la medalla de oro a la memoria. A la memoria. Y haríamos además un homenaje a la ley de memoria histórica. La academia debería dar un Goya o placa o como quiera llamársele a la memoria, a tantos y tantos profesionales del cine. Por nombres puedo dar Luis Cuadrado, Ana Mariscal, 200, que no han entrado en la etapa en que existía la academia y han hecho mucho por la industria del cine. José Luis Divil, podría dar muchos nombres. Un reconocimiento, que la familia lo recibiera y que la academia reconociera un pasado brillante de la historia del cine español.